Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alba, señorita Lexus. No ha podido ser, finalmente España no ha conseguido ganar la Eurocopa, queda en una segunda posición, creo que meritoria, también ahora lo discutiremos. Vamos a cerrar con el vídeo de hoy esta mini sección que hemos tenido este verano con Nagore Domínguez, periodista de Dazón, charlando de la Eurocopa, de las sensaciones que nos ha dejado la final y el torneo en general, así que aprovecho para saludarte, Nagore, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, yo muy bien, estoy muy bien. Obviamente triste o con rabia, o no sé cómo decirlo, por el partido, por cómo se ha decantado la final y la Eurocopa, pero bueno, creo que también hay una visión positiva que ahora iremos hablando, todo lo que ha dejado la Eurocopa y esta selección, y bueno, pues, contenta por esa parte. Totalmente. Decíamos que no ha podido ser. Finalmente Inglaterra se lleva la victoria. Revalidan el título de 2022. Ahí es nada. Tercera Eurocopa también para Sarina Wiegman, con dos selecciones distintas, que hay también que mencionarlo. Antes de entrar más en nombres propios, que ahora charlaremos de eso, quiero preguntarte un poco tu sensación general del partido, si se dio más o menos como esperabas, porque realmente estuvo muy igualado, que también leía algunos debates y creo que no hubo tantas diferencias como para sacar conclusiones súper drásticas durante el partido, y de hecho pues van a penaltis, que ya más prueba de igualdad que esa, creo que no hay. Hmm. A ver, al final yo creo que todos nos quedamos con la sensación de que España merecía más porque estamos acostumbrados a ver a un equipo que tiene la posesión, que está todo el rato dominando en ese sentido, pues que controla el partido mediante la posesión y al final te quedas con las ganas de, joder, ¿cómo no hemos podido ganar si hemos estado ahí todo el rato, si las inglesas estaban encerradas y tal? Pero al final, viendo el partido, que justo lo estábamos hablando ahora antes de entrar, yo lo he vuelto a ver así un poco, casi los 90 minutos por encima, porque ya los vi, pero la prórroga me la perdí. Y Inglaterra tiene varias ocasiones, de hecho no sé si son los 10 primeros minutos o pronto, tiene varias y Cata es la que salva dos o tres Sí. paradas que dices, nos podíamos haber puesto por debajo súper pronto. Y yo creo que es un poco eso, la sensación que te deja que al final España está todo el rato atacando, sometiendo al rival, luego que genere más peligro o no, pues eso ya es fruto de cómo ataques, pero creo que por eso se queda esa sensación de que España necesitaba, o sea, merecía más. Pero bueno, que viendo ahora todo el partido más o menos, Inglaterra tuvo las suyas también y al final es un equipo que juega así, que pues o en un centro lateral o en una transición, o incluso también teniendo el balón, porque tiene jugadoras para ello. Total. De hecho, yo creo que lo peor de España en ese sentido fue que en la primera parte, tras el gol, tuvo ocasión de marcar un segundo, de hacer más daño, no se dio. Y realmente deja viva a Inglaterra, porque claro, te vas al descanso con un 0-1 jugando mejor, pero Inglaterra solo tiene que marcar un gol para empatar el partido. Y en la segunda mitad sí que creo que fue más de Inglaterra, sí que ahí me parece que se iguala bastante la eliminatoria. Yo creo que la prórroga ningún equipo quiso perder, fueron más comedidos, aunque España, bueno, quizás por momentos estuvo mejor, pero recuerdo un par de ocasiones muy claras de Salma, que falla, que le hubiera dado quizás la victoria a España, pero bueno, no solo fue culpa de ella. Y lo dicho, luego ya vas a los penaltis, que ya es la lotería y a ver qué pasa. Pero bueno, Inglaterra lo hablamos también en el vídeo anterior. Juega así, como tú bien explicabas ahora, pero a lo tonto se planta la final, teniendo que remontar contra Suecia, ganando por la mínima a Italia, con un penalti incluso bastante dudoso, pero estaba a un partido del título y lo Sí, consiguió finalmente. y también lo que hablábamos, se ha vuelto a ver, lo que hablamos el otro día del banquillo que tiene Inglaterra y los cambios que hace Sarina, que más o menos, bueno, han sido más o menos iguales durante la Eurocopa, que cuando es un torneo así, al final siempre es ABC, porque no Mm. tienes mucho margen de maniobra, pero el impacto que estaban teniendo las suplentes de Inglaterra, pues se ha vuelto a demostrar en la final. Y en cambio, luego si quieres, bueno, supongo que hablaremos de la gestión de Monse, que el otro día también Sí. hablábamos de la renovación y demás. Y eso, bueno, lo voy a dejar en el impacto del banquillo para no explayarme mucho con esto y ya lo hablamos después, pero creo que lo decías tú también el otro día, que Inglaterra tenía mucho mejor banquillo que España, sobre todo con Mm. más madurez, o no sé cómo decirlo, con más experiencia en este tipo de torneos internacionalmente hablando. Total. Yo, de hecho, no sé si me lo compras, pero creo que por momentos a España incluso también se le tiene achacado en los últimos años al Barça, aunque me imagino que en cierto modo lo han ido ganando un poco. A veces falta esa mala leche, y no me refiero a ser más agresivas o pegar, sino
Pues eso, esa experiencia, lo que decimos muchas veces con Bronze, de que se la sabe todas, de que tiene mucha calle, saber jugar un poco al nivel mental, con el tiempo. Creo que España a veces peca más de pardilla en eso y que falta un poco esa jugadora que tenga pues esa calle, pues esa experiencia en estos torneos. No dejaba de ser la primera final de una Eurocopa para España. Que parece como que, uy, llevas aquí muchísimos años dominando y tienes un bagaje tremendo, pero eres bastante novato. Se consiguió el Mundial, eso es cierto, pero no tenías nada más, realmente. Sí, 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 y al final el Mundial se ganó y nadie contaba con ello, o sea que no era algo que estuviese esperado también. Y eso, aunque ahora estemos viendo que España está en el top, siempre está entre las favoritas y demás, pero que es una selección novata, que se me entienda en ese sentido. Sí, Y lo bueno es eso, que está ahí, está siempre peleando pues en los Juegos por el Bronce, ahora ha llegado a la final, la Nations, que ahora pues, se vuelve a jugar. Y bueno, pues al final Inglaterra tiene jugadoras pues como Lucy Bronze, por decir una, pero bueno, la misma Alessia Russo que sale en la foto ya el año pasado también en la Eurocopa fue una de las estrellas, la Thun, cualquiera, que también son jóvenes, pero ya tienen ese bagaje de, aunque total. sea de la Eurocopa pasada. No sé, no sé, la verdad es que España, a ver, fue un mazazo, porque yo creo que todos esperábamos que España ganase, pero es que al final Inglaterra creo que tiene a las mejores jugadoras o de las mejores jugadoras, sobre todo internacionalmente hablando, y bueno, pues tampoco me ha sorprendido que se haya llevado al partido, en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Vamos ya con los nombres propios. Aquí tengo, bueno, 4 fotos, pero podemos hablar de bastantes más. Mencionábamos lo de Bronze. Dijo ayer, no sé si lo leíste, que jugó con la tibia fracturada. O sea, me parece tremendo. También creo que está un poco en ese momento de su carrera donde va a arriesgar los partidos que considere pertinentes, porque son de sus últimos torneos con la selección. Mencionar también el impacto de Chloe Kelly. Tuvo que asumir un rol de suplente, pero suplente de lujo, y teniendo muchísima incidencia en los resultados de su selección en cada partido en los que salía desde el banquillo. Jess Carter, que hizo una muy buena final y bueno, supo reponerse de todo lo que le ocurrió con esos mensajes, ese abuso racista. En fin, creo que tienen bastantes nombres propios en la selección inglesa que lo que decía enlazado con lo anterior, que han sabido tener esa mentalidad que se necesita para un torneo como este, asumir su rol, cuando han tenido que perder tiempo, perderlo, cuando han tenido que remontar un partido, remontarlo, sobreponerse a todo, que también hay que tener esa capacidad mental para hacerlo. Sí, y luego también un poco tener esa confianza, bueno, me da a mí la sensación de que al final cuando empiezan a perder tiempo, en el sentido de que pues una se tira al suelo porque no sé qué, Hannah Hampton otra vez en el suelo, tal, Mm, y al final estás en una final de la Eurocopa y ellas parecía que no les importaba alargar el partido hasta la prórroga cuando habían jugado otra prórroga antes y venían total. con un desgaste y al final termina esa confianza, ¿no? De vamos a alargar el partido, podemos ganar y en cambio España por lo menos para mí, me daba toda la sensación, vamos, siempre me ha dado la sensación de todo lo contrario, que si nos vamos a la prórroga, cuidado. Y ya los Mm, penaltis, yo creo que poca gente, o vamos, yo por lo sí, menos sí. no me fiaba mucho de España por pues este recorrido que veníamos viendo, ¿no? De Alexia, Mariona, los penaltis que había habido hasta ahora y un poco en general en la Eurocopa los penaltis que estaba viendo. Y eso, yo también quería destacar la confianza de esa Inglaterra, que luego también se ve en cada jugadora. O sea, Lucy Bronze va sobrada, Chloe Kelly va sobradísima y eso. Sí, es un poco la sensación general que ha tenido. Mira que a mí hay cosas de Sarina que no me acaban de convencer y que pienso que es una seleccionadora muy buena para la selección, valga la redundancia, pero que lo pasaría mal gestionando un grupo, de un equipo, un club, día a día, porque es muy fija a sus ideas, a su onza, a sus jugadoras de confianza y por eso creo que también le va también en un torneo corto. Pero hay algo de lo que le tengo que dar mucho mérito y es que ha sabido sacar lo mejor de cada jugadora según el rol que le quisiera dar. Es decir, convocas a una delantera como Michelle Agiman, que tiene 18 19 años, en vez de llevarte una más experimentada como Kirby o como Nikita Parris, y sabes cómo y cuándo hacer uso de ella. Qué rol darle, en qué posición, qué minutos, y evidentemente tiene un impacto enorme en el torneo. Lo mismo con Chloe Kelly. Vale, a lo mejor no eres titular, pero desde el banquillo yo te voy a motivar y yo te voy a convencer para que puedas ser una jugadora importante. Creo que Beth Mead, también con otro rol, ha tenido, bueno, pues un torneo aceptable, no ha estado mal.
todo eso también hay que darle su mérito. Yo ahí creo que los cambios de España han tenido, en líneas generales, mucho menos impacto. Atenea sí, sobre todo en fase de grupos, y destacaría quizás a Vicky, que siendo la más pequeña, que también ha encontrado su lugar, pero nada más. Mm. Alba, Lucía, Zubieta no han jugado en la Eurocopa. Martín Prieto ha tenido un rol súper testimonial. Salma no ha estado bien. Creo que ahí también hay una diferencia entre cómo consiguió Sarina utilizar su plantilla dentro de su grupo de confianza y Monse Tomé no. Sí, a ver, a mí la sensación que me deja es que al final Monse, por lo que hemos visto desde que llegó, seguía mucho, sobre todo en torneos así importantes en los que te juegas algo, fuera de los amistosos o partidos de clasificación contra las selecciones que ya son muy inferiores, que seguía más por, no sé si decirlo, figuras, nombres o por Mm, no tocar otra tecla, ¿no? Porque al final, joder, ayer tienes un partido en el que estás centrando mucho, estás llegando mucho por bandas, tienes a Martín Prieto, que ya lo demostró también y creo que lo hablamos otro día, que es una sí, 9 que España necesita, sobre todo para estas situaciones, y sacas a Salma de 9, que ya de por sí, hostia, le está costando, perdón por el hostia, pero le está costando sí, sí. todo este año. Es una jugadora que de 9 se ha visto que no rinde, que no saca sus características, y aún así prefieres ponerla por delante de Martín Prieto, mismo de Alba, que no sé si se llegó a recuperar de la lesión, la dejé un poco perdida, la verdad, no tengo ni idea de cómo está, Mm, pero tienes jugadoras que no sabes aprovechar, pues lo que decías tú ahora, no sabes aprovechar sus características para momentos X o momentos específicos de los partidos. Y yo, por ejemplo, ayer sí que eché mucho de menos que entrase Martín Prieto, que igual estaba pensando más ya en los penaltis, pero no sé, hombre, yo prefiero jugármela antes a llegar a los penaltis, pero entiendo que es total. una situación complicada, que hay que estar ahí en el sentido de que igual es que tú estás ahí con la tensión de decir, bueno, no nos la vamos a jugar ahora, la imagen que dio las dos selecciones, y llegamos a los penaltis y ya que sea lo que tenga que ser. Pero es algo que yo sí le achaco a Monse, entre otras cosas, vamos. Total, yo es que creo que se ha equivocado y que se ha equivocado en varias cosas. Igual que digo esto, también creo que ahora lo fácil es decir que la única culpa la tiene Monse. Y yo, sin querer ahí poner nombres de jugadoras, pero cuando tienes varias acciones muy claras durante el partido y las desaprovechas, ahí también hay una responsabilidad de las jugadoras y el partido podría estar solucionado antes de la prórroga o de los penaltis. Lo que quiero decir con esto es que ella tiene gran parte de la culpa. Para mí ya hay una culpa a la hora de hacer la convocatoria. Yo eché en falta, por ejemplo, que te llevas ese otro extremo. La única extremo pura era Atenea, la única que te podía dar un poquito de verticalidad. Te llevaste a 4 delanteras centro porque no sabías a quién ibas a poner y luego acabas con Alba 0 minutos, Lucía 0 minutos y Martín Prieto creo que sumó 50 en total. O sea, no te gustan, no te han convencido. Podrías haber hecho ahí una lista bastante más equilibrada y luego quizás para mí lo más reprochable es sacar a Salma porque Salma ya es que la pobre con la cara que tiene ya se ve que no está. O sea, tiene que estar en un momento de confianza horrible y yo ya solo cuando vi que iba a tirar el penalti, yo antes de que lo lanzara ya dije, lo va a fallar, porque ya iba con una cara de circunstancia y con un miedo que ya se veía que no tenía esa convicción para marcarlo. Ahí ella creo que por mucho que a ti te encaje más Alma como jugadora, tienes que leer la situación con ella y saber que no es buena idea. Para mí es lo más reprochable de ayer. Quizás lo de Salma y creo que Mariona en más de un momento del torneo merecía también banquillo. Me parece que ayer hace un buen partido, pero el torneo ha sido flojo y no ha tenido ese valor para quitarla, por ser una de, como decías tú, pues de las veteranas, pesos pesados, más renombre o llamémosle X. Sí, a mí me sorprendió mucho ya el 11 que no, pues eso, igual que hiciese un cambio en la final y que quitase a Pina del 11 cuando estaba siendo también de las mejores, que en un momento dado, pues de repente te saca un tiro y te desatasca un partido con un golazo. Y eso me sorprendió ya de inicio, que yo creo, pues lo que acabas de decir, que de las tres de arriba creo que tendría que haber quitado a Mariona antes que a Pina del inicio, y luego también los cambios que hace, que al final, vale, sí, pues igual en el centro del campo Aitana, Alexia no estaban haciendo su mejor partido, pero creo que ayer en una final no es el momento de quitar a Alexia para meter a Pina y encima luego hacer ahí un desajuste en el ataque para, no recuerdo bien quién se puso interior de las de arriba, pero no sé, fueron como una cadena de errores que además siempre me da la sensación de que los hace cuando no los tiene que hacer. O sea, en partidos clave me da la sensación de que Monse siempre dice esto. O sea, lo que venimos pidiendo en otros partidos que no son tan vitales, que de repente los hace pues en una final, ¿no? Total. Y,
Y eso, el cambio de Alexia, que por muy mal que esté, al final Alexia es una jugadora que no solo por lo futbolístico, que seguramente siempre saca algo diferente al resto, sino por ese poderío que tiene en el centro del campo, porque ella es la que genera más o menos todo ahí, en cierta forma. Y eso me sorprendió, la verdad, que la cambiara. No me lo esperaba para nada. Yo tampoco. Yo tampoco me lo esperaba, es verdad que no estaba teniendo el mejor de los partidos, por eso no sé si hubo tanto cambio con ellos sin ella, pero es un poco lo que dices. Yo viendo que arriba también te faltaban cosas y que tenías un perfil como Martín Prieto, Esther creo que estaba fundida, normal, porque la verdad presionó a más no poder, Atenea a tres cuartos de lo mismo, entonces yo hubiera sido más jugadora por jugadora, pero pensando precisamente en darle ese refresco arriba. Vicky por banda, derecha, Pina por Mariona a la izquierda y Martín Prieto. Y no sé si hubiera salido bien o no, pero al menos creo que era más consecuente con lo que te pedía el equipo porque tenías a 2 de 3 fundidas, Mariona haciendo un torneo un poco normalito, después del gol tampoco se vio mucho de ella, no sé, yo creo que es lo que hubiera hecho. Pero incluso pese a todo eso, España llega a los penaltis. O sea, que llegas ahí con opciones de ganar, pero creo que todos teníamos muy poca confianza en los penaltis. Yo es que no las veía ganando ahí. No sé si por nerviosismo, si porque tampoco tenemos a las mejores lanzadoras. Cata lo hizo bien, quiero también darle méritos a ella, pero los penaltis de España son muy flojos. Sí, sí, sí. A ver, al final Hannah Hampton también para varios. Yo cuando se lo para a Aitana, que también no es que vaya súper bien tirado, que al final es como más o menos como el de Mariona, pero en vez de ir a la derecha va a la izquierda y más fuerte que el de Mariona, porque el de Mariona parece que lo tira sin ganas. O sea, va andando, lo tira casi al centro, es una Sí, cosa casi al muy centro. rara, muy, muy rara. Y eso, las porteras, creo que también lo comentamos, lo hablamos cuando fue la de Suecia, la tanda de penaltis, que pararon un montón, que vale, que no iban bien tirados, pero al final, si no vas a ese sitio, no lo paras. Y adivinaron Total. los lados y Cata hizo un partidazo otra vez. O sea, ya lo he dicho antes, pero nos salvó en los primeros minutos. Ayer también en la tanda de penaltis paró varios y lo de los lanzamientos no lo terminé de entender, porque la verdad, mira el ejemplo de Chloe Kelly, que la tenemos ahí en la foto, pero es una jugadora que sabes a dónde va a tirar, que siempre hace lo mismo, el saltito pum pum a la izquierda, a media altura, pero es que no lo paras porque lo tiras súper fuerte y por mucho que te Mm, tires ahí, ayer Cata adivina al lado, pero lo sí. tira un poco más alto, no va a una altura que tú te tiras y vas. Y no sé, no sé, lo de España con los penaltis. No sé, además creo que es algo que lo hemos ido diciendo durante toda la Eurocopa, que si vamos a los penaltis, que España no, por lo menos a mí nunca o sea, no me da confianza. Sí, y creo que Pero hubiera pasado lo mismo en la semifinal, sinceramente, porque marcas ese gol antes y sí, porque Cata para ya alguna que te dejaba fuera del torneo. Realmente los partidos que ha tenido Cata me han parecido buenísimo, de lo más positivo. Nanclares también estuvo bien, pero no sé si decir, ni siquiera creo que en esto sea solo suerte, es trabajarlo, es tener buenas lanzadoras, estar en un momento de confianza y enlazado a lo que decías tú antes, creo que Inglaterra estuvo también mentalmente mucho más tranquila durante el partido. De ahí lo que hablaba antes de esa confianza y de esa experiencia, pues eso, que si tenían que ganar tiempo, lo ganaban. Si vamos a la prórroga, vamos a la prórroga, penalti sin problema. No sé, transmitía esa seguridad de poder aguantar y solventar un poco cada escenario. Y España parecía que iba a contrarreloj, como, tengo que solucionarlo ya. Y luego la prórroga, la prórroga, penaltis, ya habías tú que la cosa iba mal. Nos superaba bastante el escenario de la final, creo yo. sí, a ver, a mí personalmente no me dejó tanta sensación como otras veces de como puede ser el Barça en, pues, contra el partido del Arsenal, por ejemplo, de esa sensación de venga, todo rápido, hay que sacar, hay que tirar, hay que no sé qué, porque yo creo que España también está un poco tranquila porque estaba teniendo las ocasiones, pero es lo que decía antes, que creo que al final Inglaterra tiene ya una experiencia en este tipo de partidos que España no. Y luego no sé si el tema de los favoritismos y tal, que al final se han blindado mucho desde el principio de la Eurocopa, las de España, diciendo que de puertas para adentro, que lo del favoritismo, que no. No sé hasta qué punto afecta esto, estoy yo sin tener ni idea, si es 100% real que no recibes casi nada de lo que hay fuera, de las informaciones que hay fuera. Pero no sé, yo sí, es eso. Yo personalmente no me ha dejado la sensación de que hubiese tanta ansiedad, pero en Inglaterra sí que la vi como más ataca, yo me voy a defender, Sí, o sea, sí, no tengo tranquilidad. problema. Vamos a la prórroga, pues vamos a la prórroga. Sí, esa sensación sí,
pero España no la vi con tan ansiedad como otras veces, creo yo, ¿eh? Vamos. Sí, sí. Si por sacar algo positivo, yo decía el nombre de Cata, creo que hay alguna más. Jugadoras de la selección española que creas que han tenido un buen torneo, que oye, que también nos podemos llevar eso, ¿no? Porque ahora parece que al perder que todo ha sido desastroso y todos han jugado fatal y yo creo que tampoco ha sido eso. Pues, a ver, Patrick Guijarro, número 1, creo que ha sido la Mm. más lineal, la más consistente, la más regular, vamos. Por ir un poco en fila, no sé, Ona Batlle se ha vuelto a comer todo el torneo Sí. prácticamente y como siempre pues está a un buen nivel. Onak además ha tenido también que pelear contra rivales muy difíciles por lo que tiene Alemania en banda, por lo que tiene Inglaterra y a mí me parece que ha estado muy sólida. Le han hecho poco daño y luego que a nivel ofensivo tiene 2 marchas más que el resto. La prórroga seguía corriendo que ya, ya me cansaba hasta a mí verla. Sí, Era tremendo. sí, sí. No sé, yo creo que ellas dos han sido las más regulares. Perdón si me dejo algún nombre ahora, sí, pero estoy viendo el 11 de memoria. Luego las que más impacto han tenido, yo creo, por así decirlo, impactos puntuales, han sido Ujú. Pina, Vicky, o sea, Vicky la que más. Ayer también en la prórroga fue exagerado, Sí, sale ella y es que se come a toda Inglaterra ella sola. Era la única que daba vida, que proponía algo nuevo, aire fresco, o sea, total. increíble. Atenea. Y luego, pues lo que comentamos el otro día, que al final en el centro del campo tienes a las tres, para mí, las tres mejores del mundo, y cuando no aparece una, aparece otra. Y Aitana apareció en la prórroga, Alexia en la fase de grupos, entonces yo creo que esas, pero las primeras tres que he dicho, yo me quedaría con ellas, sí. Voy de acuerdo. Por comentar alguna cosa más allá de la final, bueno, estas han sido un poco las jugadoras que han recibido ayer su reconocimiento individual también. Michelle Ayeman como mejor jugadora joven del torneo. Por mi parte creo que justo y que nada que reprochar. Además, no sé si el corte de edad son 20 o 21 años. Entonces, creo que al principio podríamos haber dicho Vicky, pero luego Vicky ya tuvo menos minutos. Michelle también gana el torneo, por lo tanto me parece justo. Máxima goleadora Esther. Jugadora del torneo Aitana, que ahora te pregunto por esto, y MVP del partido de ayer, Hannah Hampton. Sobre el MVP, poco que decir, porque en un partido que se decide en penaltis, pues no hay una figura clara, creo yo. Para mí lo más debatible es lo de Aitana. Yo se lo hubiera dado a Patrick, Sí, aunque yo también. perdió. Pero claro, me voy a alegrar porque es Aitana. Pero si no fuese Aitana, con lo que ha hecho en el torneo, creo que no se lo daban. O sea, si en vez de ser Sí. Aitana Bonmatí se llamara Lucía Pérez, creo que no le daban el MVP a Aitana, sinceramente. Sí, yo también lo creo y creo que todos los que hemos seguido esta Eurocopa desde inicio a final estamos de acuerdo, vamos. Yo me repito, pero creo que la más regular y la que más ha llevado el juego de España ha sido Patri y creo que se lo merecería más viendo un poco pues, todo el recorrido. Aitana sí que es verdad, pues al final marca el gol que da el pase a la final. Es verdad, obviamente, es la actual mejor jugadora del mundo, pues en los partidos que ha estado al 100% deja cosas, deja Mm. jugadas individuales, pero yo creo que se lo hubiese dado a Patri antes. Y del resto, bueno, si quieres comentarlo, pero poco más. O sea, Esther también me ha dejado la sensación, no por ella, sino por Monse, que también corta un poco la progresión que están teniendo las jugadoras en la Eurocopa. En el caso de Esther empieza súper bien y súper motivada y al final ya empiezas como a quitarle el minuto 50 y algo, 60 y algo, empieza a ser el primer cambio y creo que eso también afecta a la jugadora Ya. de cara a la confianza, de cara a esa progresión, a esa línea ascendente con la que empiezas el torneo y, y eso es como otra espinita que se me ha quedado a mí clavada de esta Eurocopa, porque a mí Esther me ha encantado, o sea, los primeros Sí. partidos fue una locura. Y también por eso, la presión que hacía, las ganas que le ponía, cómo bajaba a recibir, que creo que ya lo hablamos en alguno de los primeros vídeos. Y bueno, de Hannah Hampton, pues lo que has dicho tú, que al final no me parece mal tampoco porque ha hecho muy buena final. Y Michelle, pues lo mismo. Al final, el impacto que ha tenido Inglaterra, una jugadora que es prácticamente desconocida, eh, pues mira, me alegro mucho por ella y que salga al escaparate de esta manera también. Tal cual, pero es un poco lo que decía antes de saber utilizar a las jugadoras, ¿no? Algunos en Inglaterra pedían que fuese titular y luego otros decían, a ver, no le toca.
Mm. Ya es un premio para ella estar en la Eurocopa, está jugando en una Eurocopa con una selección como Inglaterra, con el talento que tiene, y se ve que lo juega con confianza, lo juega al 100%, motivada. Es una jugadora muy joven que también si la sueltas 120 minutos seguramente le llegue la conveniencia. Y yo creo que Sarina supo encontrar con ella el punto de, mira, vas a ir entrando, te pido esto, busca estos espacios, asóciate de esta manera y que ella esté segura porque sacarte de repente así al escaparate en una Eurocopa, uff, pues a lo mejor a más de una le como un poco el escenario. Y ahí le tengo que dar la razón. Luego creo que muchas veces hace los cambios tarde o que tiene unas preferencias claras, pero si tienes al once gala más o menos enchufado y esos tres cuatro cambios clave que haces funcionan, pues poco más que decir. O sea, su trabajo está hecho, Sí, sinceramente. sí, total. No, igual que es que no sé si en el vídeo anterior hablamos de Monse y que nos dejaba dudas de si la iban a renovar o no. Ujú. Para mí, Monse, pues ha sido un poco esto también. Los cambios que ha hecho, que son A, B y C, como siempre, le habían salido bien, pero claro, ahora al final llegas a una final de una Eurocopa y sí que igual te falta un poco más, vamos, la sensación que me deja a mí de saber reaccionar dependiendo de lo que te pide el partido y no de tu plan preestablecido de antes, que puede que no se adapte a lo que te está pidiendo la final de la Eurocopa. Y creo que ha sido un poco eso lo que ha pasado, por lo menos la sensación que a mí me ha dejado. Y eso, no sé qué más iba a decir, pero No, es la total. sensación que me deja Monse y que al final, que Sarina también es A, B y C, pero es lo que hemos dicho, que es un torneo corto y que tampoco en una final te vas a poner a hacer experimentos. Y eso. Total. Es que además para mí la diferencia ya no es el ABC, que como dices tú, en un torneo corto es lo que van a hacer todas las selecciones, es que sí que ha conseguido Sarina que ese plan B o plan C funcione y Monse no del todo. Porque Salma no está, nada, hay varias que ni juegan y cuando necesitas un gol tienes a varias delanteras a las que ni se te ocurre poner a jugar, cosa que ya viene, ya me parece un problema de convocatoria de antes de empezar el torneo. Y luego tienes, por ejemplo, el cambio recurrente de Leila, que nada en contra de ella y que tampoco creo que haya estado mal, pero a lo mejor que uno de tus cambios para intentar ganar un torneo así sea Leila en 2025, pues dejo un poco en duda esa gestión que se está haciendo de las convocatorias y de los cambios y de ir acoplando a gente nueva y demás, ¿no? O sea, yo creo que si a Alexia le pasa algo, no tienes verdaderamente un recambio asentado para Alexia, porque la extremo titular por banda izquierda debería ser Pina. Si Esther no tiene el día, no parece que te fíes verdaderamente de nadie. Martín Prieto ha jugado algo en fase de grupos, pero ha tenido también una presencia testimonial. No sé, creo que es hora también de ir dando un refresco en algunas posiciones, pero creértelas. No convocarlas y que vayan de paseo, porque han ido varias de paseo el que jueguen. Y si tienes un caso como el de Michelle Ayeman o como Vicky, ostras, es que luego le das la oportunidad y mira lo que hacen. Y dices tú, pues si tienen 19 años, ya, pero ahora mismo están que se quieren comer el mundo. Y es más interesante eso, a lo mejor que apostar por alguien que ya conozco de hace años, pero que no Mm. me da lo que me pide este torneo ahora mismo. Sí, sí, sí. Incluso en Liga F hay muchos nombres, creo que lo ponías tú, el de Edna, que ha ido sonando Mm, también durante todo este último año, porque ha hecho un año espectacular en el Granada. Y es una jugadora que si ya de por sí en un equipo como el Granada brilla, imagínate en un equipo rodeada de las mejores total. del mundo prácticamente. Y es un poco saber eso, esas oportunidades que tienes, que al final Monse también ha ido llamando, pues que sí, Maca Portales, que sí tal, pero esos son como más, no sé si llamarlo parches, pero son jugadoras que sabes que si llega una Eurocopa, que es prácticamente Que no van. imposible que las llame, siendo Monse Tomé y lo que hemos visto hasta ahora. Igual que en portería, pues sí ha pasado lo de Esther Suyastres o Adriana Aranclares, pero al final te has cargado a Misa con todo el trasfondo que ha tenido ese tema. Ujú. Eh, no sé, me genera dudas un poco ahora la gestión, que no es nada nuevo ni que sea un tema nuevo de ahora, que creo que lo hemos ido criticando desde que llegó al banquillo. Total. Y eso sí. Yo por eso la responsabilizo de parte de la derrota sin duda y hay cosas que se podrían haber hecho mejor. Lo único que sí que creo es que es eso, que hay también errores de jugadoras que podrían haber dado más o que podrían haber estado más acertadas ayer y que incluso pese a errores en los cambios o en la alineación, como digo, llegas a penaltis. Lo que quiero decir es que tampoco veo esa diferencia astronómica que a lo mejor se puede apreciar desde fuera de que, Inglaterra ha hecho lo que ha querido contigo, porque incluso y pese a todo, a una alineación discutida, a cambios que no han sumado, jugadoras que no debían de jugar que se plantan ahí,
tenías la chance de los penaltis, pero ahí ya sí que lo acabas de rematar. Y para mí el gran problema de Monse es la convocatoria. No sé si seguirá o no. Hay quienes dicen que tiene muy cerca la renovación, otras noticias que dicen que no, pero creo que se necesita un cambio en el banquillo, aunque puedo asumir que al llegar a la final la renueven, y también un cambio en las convocatorias. Eso, jugadoras que a lo mejor que tienen que asumir otro rol, probar otros nombres, ojalá incorporar a Ezna. Te hace falta un poquito de, no digo revolución entera, pero sí de refresco, de cambio. Sí, de terminar de romper con el pasado más reciente, por así decirlo. Y al Sí, final creo que en el caso de, o sea, yo creo que ahora mismo puede ser un movimiento vital, porque si la renuevan, creo que se va a seguir la misma línea. Y si sigue, o sea, si la echan, creo que ahora sería el momento, porque hasta octubre me parece que no se vuelve a jugar la fase final de la Nations. Y luego el siguiente reto gordo es el Mundial, creo, que es en 2027. Y ahí te queda ahí tienes un ya, añito de trabajo. tienes un año ahí de trabajo Sí, de crear un plan nuevo, una plantilla, un proyecto, lo que quieras decir, y eso, que al final también las vacas sagradas, por así decirlo, las jugadoras más veteranas, justo antes estaba viendo el telediario y salía Irene Paredes llorando, emocionada, y digo, claro, es que Irene ya no sé si va a llegar a la siguiente Eurocopa por edad, ya, y las veteranas ya tienen una edad, entonces también tienes que empezar, pues eso, parece un bucle, pero es empezar dándole esa entrada a jugadoras jóvenes, esa confianza, ir saliendo un poco del plan ABC, y creo que ahora España, bueno, todas las selecciones, pero España tiene un tiempo hasta el Mundial para reencontrarse o para seguir este camino de cambio y crear algo no desde cero, porque ahora mismo la base está sentada y es muy buena. O sea, si no, no tal hubiésemos cual. llegado a la final. Entonces, creo que ahora es momento de cambio si lo van a hacer. Totalmente de acuerdo. Por cerrar así un poco como repaso del torneo, algo que hemos charlado mucho, la gran asistencia que ha tenido en esta Eurocopa para mí es la mejor de las noticias. También vi justo antes de entrar muy buenos datos de audiencia en las principales televisiones ayer con el partido. En España se llegó a más de 6 millones en los penaltis. En Inglaterra la BBC el pico lo alcanzaron en 12,2 millones de espectadores. Aquí no se trata de comparar, sino de todo suma. Si nos llegan a decir hace unos años viendo un partido el femenino, creo que no hubiésemos dado crédito, y creo que queda bastante atrás ya todo eso de que no interesa, solo van los familiares, van porque es gratis, y estas narrativas. Récord de asistencia también en total en la Eurocopa. En fin, a mí se me queda un muy buen sabor de boca del torneo. Y una de las imágenes que me dio mucha ternura es esta que puse aquí abajo, dos señoras mayores viendo el partido, atentas a eso, que antes pues a lo mejor ni se ponía en el bar, ¿no? Pues un partido el femenino a las 6, pues me da igual, Sí. pues no lo pongo. Y ahora está, gracias a Dios, mucho más normalizado, y creo que es una victoria colateral que también se lleva el fútbol femenino así en general. Sí, yo lo he notado mucho porque ahora, por ejemplo, estoy en Ermua, yo vivo en Madrid ahora, pero yo soy de aquí de Ermua, estoy aquí, vengo, han sido las fiestas, y ayer, por ejemplo, la final la tenían puesta en los bares y yo entré a un bar justo a pedir y a ver la tanda de penaltis, a ver si la tenían puesta porque me pilló en la calle y, y estaba todo el mundo en el bar, estaba la música puesta, nadie le estaba haciendo caso a la música, de hecho tengo un vídeo, te lo podía haber pasado, pero está la música puesta, lo suyo, y todo el mundo así mirando a la pantalla al partido, o sea, súper embobados, mirando la tanda de penaltis, y al final, joder, son cosas que te hacen ilusión. Por ejemplo, mi madre también le decía, si vas a bajar al centro, tal, bájame una sudadera, y me dice, no, yo hasta que no acabe el partido no voy a bajar, y vale, no te molestes, perdóname. Y también me hace mucha ilusión porque aquí la gente, a ver, es un pueblo pequeñito, 16.000 habitantes, con los que te conoces, saben que trabajo cubriendo fútbol femenino, que me gusta, y te para, oye, los penaltis, qué guau, el otro día estuve, o mismo mis amigas de toda la vida, el otro día vi el partido, me acordé de ti, el otro día... Y es algo que son pequeños detalles que antes no se veía, que igual parece una tontería, de cualquiera que nos esté escuchando, pero No, mismo es ver esa cierto. imagen es algo precioso, esas dos señoras viendo el partido. Entonces, no sé, me ha dejado muy buen sabor de boca también la Eurocopa y por el impacto que ha tenido en lo social también. Totalmente. No nos llevamos la victoria, no se la lleva España, pero bueno, de alguna otra forma creo que se ha ganado. Lo decía Vero, me parece que lo vi hace un rato en Twitter, que, que era muy importante y que iba más allá de ganar o perder un partido. El tema de las audiencias y de la acogida que ha tenido, también Paredes hablaba de
de lo fácil que es, entre comillas, ¿no? Ponerlo a unos buenos horarios, fútbol en abierto y la gente va a responder, porque sí que interesa y porque sí que lo quieren ver. Entonces, el interés está ahí, tienen los medios para hacerlo, se ha visto en esta Eurocopa, que se puede organizar bien, que se puede, que no haya líos, que no haya problemas, que haya buenas asistencias, y es ponerle un poquito de atención. Y se consigue, no hay que pedir mucho más. Yo creo que si a la gente no se lo dificultas, responde, porque sí que le importa. Totalmente, sí. Que al final lo que vemos muchas veces en las redes sociales, sobre todo en Twitter, es eso sí que es un mundo aislado que no se refleja con la realidad y bueno, ahí están los datos, o sea que muchos familiares, como dijo aquella. Ahí estuvo muy bien, Alexia. Sí. Pues nada, cerramos esta sección con este vídeo. No es exactamente el que nos hubiese gustado grabar, pero bueno, creo que, como digo, que tampoco nos queda un sabor de boca tan malo, haciendo un poco de repaso en total de la Eurocopa. Y oye, llegas a una final, para perderla hay que jugarla también, así que creo que tampoco está tan mal. Muchísimas gracias, Nago, por grabar conmigo estos vídeos. Sabes que la gente te adora, así que yo feliz y ellos más. Y bueno, que no sea con la selección, pues nos veremos próximamente hablando del Barça o de lo que sea. Cuando quieras, tú me llamas, yo te hago caso, ya sabes, o sea que cuando quieras y As- gracias a a- ti. Gracias a ti. Nada, cualquier cosa nos dejáis en comentarios como siempre. Tenéis las redes de Nagore también abajo en la caja de descripción y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.